¿Cómo están? Hace un buen tiempo que no sabía nada de ustedes. Al parecer quieren oír una historia más. Creo que tengo una muy entretenida que les podría gustar a bastantes de ustedes. Así que comencemos con lo básico. Y como siempre les digo, plantéense un ¿qué pasaría si? Comenzamos la historia con el elemento más básico. Ben encuentra el Omnitrix y bueno, tiene bastantes aventuras con su familia, pero vamos a adelantarnos a estos sucesos que bastantes de ustedes ya los conocen, a irnos a su primera batalla contra Vilgax. Una batalla que bueno, digamos de que llamaría la atención de no solo más villanos, sino también de un grupo que se estaba formando en ese tiempo, la Liga de la Justicia. Veamos qué estaba pasando. Se han detectado nuevas imágenes del sujeto que estaba investigando, señor Wade. Gracias, computadora. Esto no puede ser posible. Ahora tuvo destrozos en ese campo. Pero, ¿cómo es posible que la misma persona pueda cambiar de tantas apariencias? De repente estamos con un alien, como el detective marciano, pero eso no podría ser posible. Si no, él ya nos hubiese contado. Computadora, amplía las imágenes, por favor. Ampliando la imagen se puede ver un mismo dispositivo en todas las imágenes. Ya nos comunicamos con el señor Clark Kent y también con el señor Kyle Rayner, pero ninguno de los dos nos ha dado información. Al parecer no es un dispositivo alienígena. En todo caso sería creado en la Tierra, pero no se detectan materiales con los que poder crearse acá, así que de repente viene de otro universo. Creo que no nos podemos quedar más tiempo con la duda. Es hora de darle una visita a nuestro, bueno, colorido amigo. Vamos a ver de quién se trata. Ben estaba entrenando en su forma de diamante. Y bueno, cuando terminó su entrenamiento semanal, tuvo la sorpresa de que, bueno, Batman se presentó ante él. Hey, amigo, por aquí. ¿Ah? ¿Y usted quién es, señor vestido de murciélago? Ah, al parecer no me conoces. Me llamo Batman. No me lo puedo creer. ¿Usted es Batman? He escuchado muchas cosas sobre usted y sobre la Liga de la Justicia, sobre Superman y Green Lantern y Aquaman y la Mujer Maravilla. Y también hay uno que corre que se llama Flash y... Está bien. Al parecer te pasa lo mismo que a Shazam. Shazam, sí, también Shazam está en ese grupo. ¿Qué me pasa como Shazam? Al parecer tú también eres un niño que se puede convertir en adultos, en este caso, en alienígenas, ¿no es cierto? Sí, de hecho lo descifró. Mire, este soy yo. Me llamo Ben Tennyson. Y solo tengo 11 años. Bueno, es un gran honor estar aquí con usted, señor Batman. ¿Le puedo decir Batsy? Batibats. Batibat me gusta. Dime, Batman. Está bien, Batman suena bien de todas maneras. ¿Y qué hace por acá, señor Batman? Vine a, bueno, conversar contigo y con tu familia. Así que quiere el pack completo, el equipo Tennyson. La verdad es que sí, al parecer hemos hecho una muy buena impresión, ¿no? Quiero saber cómo te transformas en los alienígenas. Bueno, eso creo que es un poco más privado y no sé si se lo podría contar. Vamos a la Baticueva. Ahí habrá más privacidad para que me cuentes. No sé si debería aceptar la invitación de alguien que acabo de conocer a un lugar que no conozco, pero no te hablo que vengas tú solo, que venga toda tu familia. Necesito hablar con todos. ¿Está bien? En ese momento, al el abuelo Max darse cuenta de que estaba Batman ahí, lo reconoció en un momento, ya que, bueno, los plomeros en este universo tenían registro de, bueno, los otros héroes que estaban, por así decirlo, haciendo su función de héroe y que no sabían que los plomeros existían. Así que se acercó junto a Gwen para decirle a Batman que por qué hacía ahí. Batman diciéndoles otra vez de que los quería ver en la baticueva con él para poder hablar más tranquilamente, a lo que accedieron, con la condición de que guarda el secreto, de que Ben era solo un niño y de que él era el portador del Omnitrix, aunque bueno, Batman no sabía bien qué significaba Omnitrix. Así que en los pocos minutos, bueno,
Batman consiguió de que la Rose Bucket llegara hasta Gótica y de ahí llegara hasta la Baticueva, haciendo que, bueno, tengamos una nueva conversación del equipo Tennyson con Batman. Ok, entonces el aparato que posee Ben se llama Omnitrix. Es un aparato que viene de otro planeta, que lo puede transformar en diferentes especies alienígenas, pero este es solo un prototipo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto. Y usted pertenece a los plomeros. ¿No estoy en lo correcto? Sí, pero eso nunca se lo mencioné. Se supone que es información clasificada. ¿Cómo lo sabe usted? Mi querido Max Tennyson, yo sé mucho más de lo que ustedes saben. Y bueno, la verdad es que me inspiré para crear la Liga de la Justicia. Bueno, en ustedes. La verdad es que mientras ustedes se encargan de todo lo espacial, la Tierra ha sido muy desprotegida en los últimos tiempos. Así que pensé de que qué mejor que crear un grupo. Y bueno, nos vendría bien unas cuantas manos más. Hablando de eso, ¿y los niños? Bueno, al parecer les gustó mucho su mansión, señor. Creo que deben estar jugando por ahí. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Que si pasa algo. He invitado a un par de amigos para que los conozcan también. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, la verdad es que me gustaría presentarles un nuevo proyecto. ¡Hey, Gwen! ¡Sal ya! Esto ya no está siendo divertido. Ya llevamos más de 10 minutos jugando a esconderse, y si no me dejas utilizar a mis aliens se vuelve más difícil aún. Si no te apareces, tendré que utilizar a XLR8. No, mucho mejor, utilizaré a Fantasmático. ¿Dónde estás, Gwen? Eh... Creo que me perdí. Cuidado, niño. No puedes saber siempre dónde estás. Debes tener más cuidado, porque si rompes algo, bueno, a Batman no le gustará. Tú eres... Superman. Me presento. Clark Kent para los amigos. Tú debes ser Ben, ¿no es así? Sí, soy yo. Mucho gusto. Creo que teníamos una junta contigo y con tu familia, así que será mejor de que dejemos de jugar un momento y vayamos a una conferencia seria. No sé si te parece. Sí, perfecto. Ahí estás, Clark. Hicimos una carrera, pero ya sabes, soy el más rápido. Al parecer también encontraste a nuestro pequeño amigo, ¿no es así? Sí, él es Ben. Te los presento. Él es Flash y también Green Lantern. Oh, al parecer nos conoce a los dos, ¿verdad, Flash? Sí, pero obvio sabe quién es el más rápido, ¿no? Sí, ese es XLR8, el único velocista existente. Ah, y que me empezaba a caer bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, Kent? Bueno, creo que todos nos tendremos que ir a reunir con Batman. Si no, ya saben cómo se pone con ese tema de puntualidad y todas esas cosas. Sí, será lo mejor. No te puedes reír tú, porque la última vez que peleaste con él, te quitó el anillo. 3 veces. Y luego te enseñó cosas amarillas. Y te echaste a llorar. Así que no puedes estar haciendo eso. Cállate, Flash. Digo, me tenía que divertir con algo, ¿no es así? Cállate, Flash. Ajá. Bueno, entonces, ¿una carrerita hasta el Salón de la Justicia? No vamos a ir al Salón de la Justicia, Flash. Bueno, pensé que como todas las conferencias se hacían ahí, son menores de edad. Y bueno, también van a recurrir acá a los plomeros. ¿Conocen a los plomeros? Sí, Batman nos contó sobre ellos hace muy poco. Pero bueno, tenemos que ir a, bueno, la Baticueva. De hecho, todo este pedrusco es la Baticueva, súper. Sí sé, pero a la Baticueva, Baticueva, su centro de comando principal. Ya entendí. Donde Batman se refugia para, bueno, sociedad, ¿no? Entonces, vamos ahí, ¿no? Entonces nuestros héroes tuvieron una larga charla con los plomeros y con el equipo Tennyson, creando no solo una alianza entre plomeros y la Liga de la Justicia, sino también incluyendo a Ben Tennyson dentro de las nuevas filas de los Teen Titans, haciendo de que, bueno, Ben y Gwen se independizaron un poco y haciendo que Max se encargara totalmente de los plomeros, volviéndolo un alto cargo dentro de ellos.
Y bueno, la Liga de la Justicia pidiéndole a Ben casi siempre que los ayude con diferentes cosas. El tiempo pasaría y Ben se haría cada vez más mayor, hasta un día que, cuando ya fue lo suficiente mayor, a los 16 años específicamente, junto a pocos de sus compañeros de los Titanes, específicamente Cyborg, Robin, Chico Bestia y Raven, pasaron a ser participantes de las filas principales de, bueno, la Liga de la Justicia, convirtiéndose así en un héroe más de todo este universo. Pero bueno, esta historia no termina aquí. Ben tendría muchas más aventuras dentro de este universo, pero eso es otra historia para contarles. Así que espero que la hayan pasado muy bien y la próxima historia que les contaré seguro también les gustará muchísimo. Sin mucho más que decirles, confíen en ustedes mismos y sepan que siempre hay un poder dentro de ustedes y que algo bueno está destinado para su futuro. Así que no tengan miedo y no se oculten del destino, ya que tarde o temprano los encontrará. Así que sin mucho más que decir, acuérdense que siempre todo puede pasar en amplias posibilidades, ya que todo puede pasar dentro del multiverso. Al parecer, el eterno sufrimiento que me prometieron no fue tan eterno como prometieron, ¿verdad? Clockwork. Creo que ya pasé mucho tiempo aquí. Es hora de retomar mi venganza contra todo el multiverso y sobre todo contra ti, Ben. Algo no está bien. Al parecer algo va a pasar. Algo grande. Siempre hay que estar dos pasos adelante. Así que vamos con esto de nuevo. ¿Cómo se encuentra, señor Tennyson? Me llamo Paradox y sé que usted aún no me conoce, pero créeme, nos vamos a caer muy bien. No sé si me podría brindar unos pocos minutos de su tiempo, aunque bueno, para mí el tiempo es relativo. Creo que necesito un poco de su ayuda. No sé si me podría ayudar.